18:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y tenemos una noticia desde España, que acá tengo un par de datos que había marcado sobre la noticia, porque resulta que Irene Montero, que es ministra de Igualdad, ahora viste hay que decirlo todo en inclusivo, propuso una ley trans en la cual una persona puede cambiar su género o el sexo que aparece en su documento en 3 meses con la simple palabra, es decir, sin ningún tipo de tratamiento médico, ni hormonización, ni ningún tipo de proceso, ni consulta ante ningún profesional de la salud, ¿no? Tanto salud física como mental. Y en este proyecto, bueno, hubo bastante polémica porque evidentemente en España está muy fuerte la figura del feminismo y está cada vez impulsando más leyes que tienen que ver con el género y que son para las mujeres, para la violencia, etcétera, 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 y que dependen mucho del género en cuestión para juzgar a una persona en un juicio, por ejemplo. Y ante esta realidad nos encontramos con esta ley que, bueno, desató la polémica. Principalmente la vicepresidente de España, Carmen Calvo, tuvo ahí confrontamientos con parte del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Igualdad justamente por estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que resultó esto en una marcha de diferentes colectivos feministas, incluso colectivos de feministas radicales, que salieron a reivindicar sus derechos? Porque decían que una mujer tiene que tener ciertos derechos y ciertas ventajas ante la ley que dependían de su género, de su sexo biológico, y no de una, te cito, dependían de una realidad material y no de un sentimiento, ¿no? Algo que nosotros... no sé si hay un ruido raro, chicos. No, sí. Ah, bien. Obviamente dependían de su sexo biológico estas realidades. Y para eso, para ponerse en contra de esta ley que si todo sigue de la misma manera, será aprobada mañana martes 29, si todo sigue de la misma manera. Y para eso, para evitar que salga esta ley, se realizó una manifestación de mujeres feministas con varias consignas en contra de esto, obviamente diciendo cosas que nosotros lo venimos afirmando desde hace años, que el sexo biológico es una realidad material y no es una simple autopercepción, que la mujer tiene una realidad y que este tipo de leyes de cambio de sexo lo que hace es perjudicar a la mujer, porque lo mismo marcaban estas feministas en la marcha, por ejemplo, en el caso de que haya una denuncia por violencia de género. Con el simple hecho de que el varón diga ante la justicia que él es mujer, él va a pasar a ser una mujer y por tanto no puede ejercer una violencia de género, porque en la ley necesita necesariamente que sea un varón el que ejerce la violencia ante la mujer para que sea considerado violencia de género, ¿no? Cuestión, sucedió la marcha como sabíamos que iba a suceder, y en esa marcha se encontraron diversos grupos en los cuales estaban, por supuesto, las mujeres que estaban en contra de la promulgación de esta ley, estaban otras mujeres que estaban a favor de la promulgación de la ley, y estaban los transexuales que obviamente estaban a favor de la promulgación de la ley. Y ahí se produjeron enfrentamientos tanto entre mujeres como entre mujeres y mujeres transexuales, es decir, entre mujeres y hombres, empíricamente, ¿no? Hubieron obviamente un montón de difulcas que terminaron con la participación policial, que terminó separando a un lado y al otro, pero que obviamente, como son todas mujeres ante la ley, no hay ningún tipo de violencia de género en esa marcha. ¿Qué problemita? Un problemón, la verdad. Pero cuestión, por culpa de esta ideología, resulta ser que hay varones pegándole a las mujeres en una marcha y nadie puede hacer nada porque resulta que ante la ley son todas mujeres. Horacio, comentanos qué opinión tenés al respecto y qué reflexión podés hacer ante esta locura. No, sí, realmente una locura, pero bueno. Bueno, en serio, lo real es que se dio en España que varios colectivos feministas
se mostraron realmente ofuscados ante el ministerio de lo que existe en España, que es el Ministerio de Igualdad, y es un tema menor porque muchas veces sale el Ministerio de Mujer, después sale el Ministerio de Diversidad, pero en última instancia es un proyecto igualitarista propio de un pensamiento racionalista de mediados del siglo XVIII francés, digamos. Allí se empieza a emular este modelo que se sigue al día de hoy. Finalmente lo que hubo en este acontecimiento, como bien marcó Negra Ross, es el siguiente fenómeno. Que sale a la luz nuevamente que las feministas empiezan a colisionar su discurso con la realidad. De hecho, cuando ellas exhiben esa frase que fue como el eslogan de esta suerte de feminismo, que en parte emulan ese feminismo TERF de Francia, cuando se dice ser mujer no es un sentimiento sino una realidad, están exhibiendo que existe una suerte de campo objetivo que va más allá del discurso y la mera percepción. Acá lo que se está vislumbrando que nuevamente siempre la realidad supera la ficción, y vaya que fue así en cuanto que empezaron a darse cuenta ciertos espacios feministas que en última instancia esta búsqueda de la igualdad genera lo que ya había planteado en su momento Orwell cuando escribió La rebelión de la granja. Es decir, son todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, en vez de afrontar una realidad empírica y real, que es, primero, ¿hay diferencias naturales entre el hombre y la mujer? Claro que sí, de allí viene el concepto de complementariedad y de alteridad. Pero a su vez, ya existía en el sistema occidental una igualdad ante la ley, y que todo intento artificial, verticalista y racionalista de querer igualar en forma positiva, es decir, no en cuanto a respeto negativo, sino en cuanto a forma positiva, iba a generar un desequilibrio que en última instancia favorecía a aquellos que ya decían combatir, porque hoy simplemente basta que un hombre se autodefina de cualquier etnia, minoría sexual, o no quiero ser cuidadoso con las palabras, así que voy a ver el último apartado, para ya tener todos los privilegios que en su momento se suponía que iban a ser una búsqueda de reivindicar la equidad entre el hombre y la mujer. Esto creo que ha sido una gran lección histórica, porque normalmente se ha visto que el feminismo estaba más preocupado, por ejemplo, en minividades, presupuestos en cuestiones de ideología de género, presupuesto en lenguaje inclusivo, en agendas educativas, pero lo real es que... Espacios seguros. Espacios seguros. En última instancia lo que hicieron fue terminar cavando su propia tumba, en última instancia. Digo esto porque hay un tema que creo que no es menor acá, y yo quiero cerrar con esto. En la ley, lo que pasó por alto, que eso creo que es importante siempre dar a las fuentes directas, en la ley se permite también el cambio, entre comillas, de sexo para personas de 14 años. Y eso, en mi época, hubiese sido corrupción de menores. Y eso, en mi época, a cualquier adulto que se inmiscuye en la vida sexual de una persona de 14 años, se la curaba con un agujerito de 22 milímetros. Y hoy, sin embargo, eso es promovido por el propio Estado. Y hoy las feministas que en esa marcha salieron a decir que lo que estaban promoviendo era corrupción de menores, se están olvidando que sus propias ideólogas como Kate Millett, Shulamit Firestone o Simone de Beauvoir fueron las precursoras, junto al degenerado de Foucault, en justamente legitimar este tipo de agendas. Entonces, esto tampoco hay que dejarlo pasar por alto. No solamente 14 años, sino también el proyecto original era para 12 años, después se lo pasó a 14. O sea que era peor la degeneración. Nada sorprende en un mundo tan corrompido. Entonces, simplemente quiero cerrar con esto. Creo que no hemos extendido mucho en el bloque, pero era importante traerle a la audiencia este tipo de noticias, que la gente en YouTube también pueda tomar conciencia de lo que está aconteciendo en el mundo, porque es el camino al que va el mundo, ya no es solamente Argentina. Argentina esto ya puede dar cátedra, esto ya sucedió en Argentina. Además, en Argentina se han visto cambios, entre comillas, de sexo hasta de chicos de 6 años. Entonces, acá realmente es invivible esta realidad, pero tenemos que seguir resistiendo. Simplemente digo que paradoja. Y bueno, respecto a la confrontación, y eso también quiero remarcarlo, las disparidades. Todos estos proyectos de Ni Una Menos, del Yo Te Creo Hermana, todo esto surge porque existió una realidad. A ver, existió una realidad objetiva, es decir, se daban casos de violencia intrafamiliar que el hombre, por distintas cuestiones, terminaba lastimando a una mujer. Entonces nosotros tomamos distancia de eso en decir, sí, reconocemos que hay una realidad, pero no es la forma de solucionarlo profundizando la violencia. Porque no es que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, está agazapado en un arbusto esperando que pase una mujer en la vereda para atacarla porque solamente olió que era una mujer.
sino que hay una serie de cuestiones que vienen con la formación en la verdadera masculinidad, la formación en los verdaderos valores, en la formación en el verdadero respeto, porque de hecho se ha demonizado tanto la masculinidad que lo que se hace es al hombre convertirlo en bestia. Han profundizado la violencia en vez de decirle, si sos hombre tenés que actuar de determinada manera y no seguir los instintos violentos o sexuales, que es lo que justamente promueven estas ideologías. Eso como un punto. Y el segundo, acá se vuelve nuevamente con este acto de violencia, que justamente hay una contradicción en el propio feminismo, porque al final no era que simplemente es una construcción sexual. Pero vayan a ver qué sucedió finalmente en esa marcha, cómo fue la reacción de los hombres contra las mujeres. Porque si algo pasó es que volaron cachiporras. Y esto es real, y no solo de la policía. Y entonces... Sí. Bien. Bueno, sí, Nico siempre tiende a reírse mucho con estas cosas. Pero bueno, no es un tema para reírse, la verdad. Es un tema bastante serio. Si alguno quiere... no, ya cerrar que simplemente fue un hecho violento y que justamente se nota la asimetría incluso en la fuerza entre el hombre y la mujer. Por eso es importante rescatar siempre el uso responsable de la fuerza física, porque son diferencias naturales. Creo que simplemente quiero cerrar con ese apartado para no extender más el bloque. Bien. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Playa FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Y en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.